Saludos compañeros y querido tutor, mi nombre es Adalberto Díaz, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, pertenezco al CDAD Corozal. Siguiendo con la tarea número 1, introducción al análisis de circuitos resistivos, procedemos a hacer una breve explicación sobre conceptos fundamentales y pues responder al final sobre la pregunta orientadora que nos presenta la guía. Entonces comenzamos con el primer concepto, que es el concepto de carga eléctrica. Pues como dice aquí, la carga eléctrica es una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Pues la carga eléctrica es una propiedad general de la materia y se mide en una unidad llamada coulombs. Bueno, la carga eléctrica pues es una propiedad de la materia que nos permite principalmente saber el grado de electrificación de un cuerpo. Y pues como acabo de decir, se mide en columbios. Encontramos algunas propiedades de la carga eléctrica, como dado que la materia se compone de protones y electrones y su carga es E, podemos deducir que la carga eléctrica es una magnitud cuantizada. Bueno, esto quiere decir que en cualquier caso la carga eléctrica de un cuerpo se dice que es negativa, pues cuando hay más electrones que protones, pues que positiva, pues cuando tiene menos electrones que protones, neutra cuando tiene igual número de electrones como igual número de protones. Corriente eléctrica. Pues la corriente eléctrica o intensidad es el flujo de carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un lugar a otro. Una corriente eléctrica es un movimiento ordenado de carga libre, normalmente de electrones, a través de un material conductor dentro de un circuito. Pues esto quiere decir, en palabras técnicas, pues que la corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, pues que normalmente pues son de electrones, que a través de un conductor, pues circula a través de un material o conductor en un circuito eléctrico. Pues esto depende de cómo sea el movimiento, pues podemos distinguir entre una corriente continua o una corriente alterna. Ahora más adelante vamos a mirar sobre esto. Tipo de corrientes. Pues tenemos la corriente continua, como lo acabamos de decir. Pues la corriente continua se refiere al flujo continuo de cargas eléctricas a través de un conductor entre dos puntos distintos de potencial y carga eléctrica que no cambia en sentido con el tiempo. Esto es lo que le acaba de decir, un conductor que donde va desde un circuito eléctrico donde va a, va a haber un movimiento ordenado de cargas libres. Corriente alterna, pues el tipo de corriente eléctrica que se caracteriza por la magnitud y dirección, presenta una variación de tipo cíclico, o sea que va por ciclos. Se puede decir que como una onda se va por ciclos. Hablemos de la tensión o voltaje. Pues la tensión o voltaje, la tensión eléctrica, a diferencia del potencial, es una magnitud física cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Esto quiere decir que el voltaje con que la electricidad pasa de un cuerpo a otro, por eso comúnmente se denomina voltaje, el cual conocemos que se mide en voltios. Seguimos, diferencia entre cargas.
Bueno, el voltaje o la diferencia potencial eléctrica es una comparación de la energía que experimenta una carga entre dos ubicaciones. Potencia eléctrica. Bueno, esto es un tema que en muchas ocasiones se suele confundir con corriente eléctrica. Parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, la potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Esto quiere decir que la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La potencia eléctrica se representa con la letra P y la unidad de medida es el vatio. Bueno, para entender lo que es la potencia eléctrica, pues un parámetro indica que de una carga es una carga eléctrica transferida en una fuente generadora a un elemento consumidor, como bien se dijo, por unidad de tiempo. Bueno, vamos a responder la pregunta: ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? Bueno, como digo, la potencia eléctrica que se mide en vatios o watt es el paso de flujo por unidad de tiempo. Es energía eléctrica que se mide en vatios. Ahora resulta diferencia potencial entre dos puntos que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. Bueno, hay que mirar bien este tema, como ya había dicho, que suele confundirse. Pues yo lo quise aquí plasmar con un ejemplo muy práctico que se puede evidenciar lo que es carga eléctrica con potencia eléctrica y energía eléctrica, perdón. Es el recibo de energía que nos llega a nosotros a las casas. Imagina que tienes un foco de 60 watts y cuando lo prenda ese foco irradiará 60 watts de luz, ni más ni menos, porque en esa es su potencia, o sea, su capacidad. Si prendes ese foco en una hora diaria durante 5 días, ese foco consumirá una cantidad de energía equivalente a 300 watts. 60 por 5 días. Bueno, eso en palabras más técnicas para que me puedas entender, la potencia eléctrica, pues la potencia que tiene la energía eléctrica. O sea, es la potencia que la energía cada día va a tener, o sea, el consumo que va a tener esa energía eléctrica. Entonces son dos conceptos muy distintos que muchas veces pues lo confundimos y pensamos que es lo mismo, pero no es así. Entonces, potencia eléctrica es la potencia que tiene la corriente, la energía eléctrica, cual se mide en un tiempo determinado. Entonces, eso es todo. Les habló a Adalberto Díaz.